En un callejón oscuro, un perro escarba entre la basura con desesperación. Emily, guiada por su instinto, descubre a un hombre herido y un destino inesperado. Una historia de lealtad, amor y segundas oportunidades que te dejará sin aliento. ¿Qué secretos esconden estos tres corazones? En el corazón de una ciudad moderna, donde los rascacielos proyectaban sombras alargadas sobre las calles solitarias, Emily Harper caminaba con paso cansado después de otro día frustrante buscando empleo. El frío de la noche calaba sus huesos mientras sus pensamientos divagaban entre preocupaciones y sueños postergados. Las luces de neón de los comercios cercanos pintaban su rostro de colores intermitentes, como un recordatorio constante de la vida que seguía su curso a pesar de sus dificultades. Si esta historia te ha cautivado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Emily había llegado a la ciudad hace apenas 3 meses, cargando consigo esperanzas de un nuevo comienzo. Sin embargo, la realidad se había mostrado más dura de lo esperado. Su pequeño apartamento en un edificio desgastado era testigo silencioso de sus noches de desvelo, mientras las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como una montaña de preocupaciones en papel. Aquella noche en particular, algo interrumpió la rutina de su caminata habitual. Un sonido extraño, como un raspado frenético, llamó su atención desde un callejón cercano. La curiosidad, esa fuerza misteriosa que tantas veces cambia el rumbo de nuestras vidas, la empujó a investigar. Al principio dudó, pero algo en aquel sonido desesperado la atrajo como un imán invisible. Al acercarse, distinguió la figura de un perro que escarbaba entre bolsas de basura con una urgencia poco común. No parecía buscar comida. Sus movimientos eran diferentes, más determinados. Emily se acercó con cautela y fue entonces cuando lo vio. Entre los desperdicios yacía un hombre inconsciente. Su corazón dio un vuelco mientras el perro la miraba con ojos suplicantes, como si hubiera estado esperando que alguien apareciera. El hombre respiraba con dificultad, y Emily no dudó un segundo más. Sacó su teléfono y llamó a emergencias, mientras el perro se mantenía cerca, vigilante y protector. Mientras esperaban la ambulancia, Emily notó que el animal no se separaba del hombre, y sus ojos marrones mostraban una lealtad conmovedora. Los paramédicos llegaron en minutos que parecieron eternos. Mientras atendían al hombre y lo preparaban para el traslado, Emily se encontró en un dilema inesperado. El perro, claramente angustiado, intentaba seguir la ambulancia. Sin collar ni identificación visible, parecía ser un animal callejero, pero su comportamiento sugería un vínculo especial con el hombre herido. «No puedo dejarte aquí», murmuró Emily, mirando los ojos suplicantes del animal. Sin pensarlo 2 veces, decidió llevarlo a su casa. Era una decisión impulsiva considerando su precaria situación económica, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. En el trayecto a su apartamento, el perro mantenía una actitud inquieta pero dócil. Emily lo bautizó como Buddy, un nombre que le pareció apropiado para alguien que había demostrado tanta lealtad. Al llegar a su modesto hogar, improvisó una cama con viejas mantas y le ofreció agua y algo de comida. Esa noche, mientras Buddy descansaba en un rincón de su pequeña sala, Emily no podía dejar de pensar en el hombre del callejón. ¿Quién era? ¿Qué le había sucedido? Las preguntas daban vueltas en su mente mientras observaba la ciudad a través de su ventana. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas urbanas, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo importante estaba a punto de suceder en su vida. Los días siguientes transcurrieron en una rutina diferente. Entre búsquedas de trabajo y entrevistas fallidas, Emily comenzó a visitar el hospital regularmente. El hombre, que según supo se llamaba Michael Bennett, permanecía inconsciente. Las enfermeras la recibían con sonrisas amables, asumiendo que era una persona cercana al paciente.
Buddy, mientras tanto, se adaptaba a su nuevo hogar temporal, aunque Emily notaba cierta melancolía en su mirada. Por las noches, el perro se sentaba junto a la ventana, como si esperara ver a alguien familiar en las calles oscuras. Emily comenzó a desarrollar un vínculo especial con él, encontrando consuelo en su presencia silenciosa durante sus momentos de mayor desánimo. Lo que Emily no podía imaginar era que este encuentro fortuito en un callejón oscuro desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras la ciudad dormía, nuevos hilos del destino se entretejían, preparando el escenario para una historia donde la lealtad, el amor y los secretos familiares se entrelazarían de maneras insospechadas. El despertar de Michael Bennett en la habitación del hospital fue gradual, como emerger de un sueño profundo y confuso. Los sonidos monótonos de las máquinas y el olor antiséptico fueron las primeras sensaciones que registró su mente. Sus ojos se adaptaron lentamente a la luz suave que se filtraba por las cortinas, mientras fragmentos dispersos de recuerdos flotaban en su conciencia como hojas en un estanque. Las enfermeras le informaron sobre la misteriosa mujer que lo había estado visitando durante su inconsciencia. Michael, aún desorientado, asumió automáticamente que se trataba de su hermana Samantha. Sin embargo, algo en esta suposición le provocaba una inquietud que no podía explicar. Los recuerdos de la noche del incidente eran confusos, como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Durante su recuperación, las visitas de las enfermeras se convirtieron en momentos de revelaciones parciales. Cada una tenía un detalle diferente sobre la misteriosa visitante, su amabilidad, su preocupación genuina, la forma en que se quedaba por horas simplemente sentada junto a su cama. Estos detalles no coincidían con la personalidad de Samantha, quien siempre había sido más distante y pragmática. Mientras tanto, en su apartamento, Emily continuaba su rutina diaria con Buddy como su fiel compañero. El perro había traído una nueva dimensión a su vida, llenando sus días de pequeñas alegrías y responsabilidades bienvenidas. Sin embargo, notaba que el animal mantenía una especie de melancolía, especialmente durante las noches, cuando se sentaba junto a la ventana como si esperara a alguien. Las visitas de Emily al hospital se habían vuelto menos frecuentes desde que supo que Michael había despertado. Sentía una extraña timidez, un temor inexplicable a enfrentarse a él consciente. ¿Cómo explicaría su presencia constante durante su recuperación? ¿Qué pensaría él de una desconocida que se había involucrado tanto en su vida? Por su parte, Michael comenzó a notar detalles desconcertantes en su entorno. Las enfermeras hablaban de la visitante con un cariño que no encajaba con la imagen de su hermana. Además, había algo más que lo inquietaba: la ausencia de Buddy. Su fiel compañero canino, que había estado con él durante los últimos 3 años, no aparecía por ninguna parte. Cuando finalmente fue dado de alta, Michael regresó a su apartamento con una mezcla de alivio y preocupación. La ausencia de Buddy se hizo aún más evidente en el silencio de su hogar. Los ladridos alegres que solían recibirlo, el sonido de las patas sobre el piso de madera, todo había desaparecido. Decidió preguntar a su vecino, Walter Grayson, sobre el paradero de Buddy. La reacción de Walter fue extraña, casi sospechosa. Sus respuestas evasivas y su nerviosismo evidente despertaron más preguntas que respuestas en la mente de Michael. ¿Por qué actuaba tan extraño al hablar del perro? La llamada a su hermana Samantha tampoco arrojó luz sobre el misterio. Durante la conversación, algo en su tono de voz, en la forma en que respondía a sus preguntas, le pareció fuera de lugar. Fue entonces cuando Michael comenzó a conectar los puntos. La mujer que lo había visitado en el hospital no era Samantha. Esta revelación desencadenó una serie de preguntas en cascada.
Si no era su hermana, ¿quién era esta misteriosa mujer? ¿Por qué se había tomado la molestia de visitarlo regularmente? Y más importante aún, ¿qué había pasado realmente la noche del incidente? Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda de respuestas. Michael regresó al hospital, esta vez con un propósito diferente. Necesitaba saber más sobre la mujer que lo había visitado. Las descripciones de las enfermeras, aunque vagas, comenzaron a formar una imagen en su mente. Una joven de aspecto amable que siempre llegaba después de su jornada de trabajo con ropa sencilla pero digna. Lo que Michael no podía imaginar era que mientras él buscaba respuestas, Emily luchaba con sus propios dilemas. Cada día que pasaba con Buddy fortalecía su vínculo con el animal, pero también aumentaba su culpa por no haber buscado más activamente a su dueño. Las noches se habían vuelto un ritual de confidencias silenciosas con el perro, quien parecía entender perfectamente sus preocupaciones y dudas. La ciudad seguía su ritmo implacable alrededor de ellos, ajena a los hilos invisibles que comenzaban a entretejerse entre sus vidas. En las calles bulliciosas, en los pasillos del hospital, en los rincones tranquilos de sus respectivos hogares, el destino preparaba el escenario para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Una mañana particularmente fría, Emily decidió hacer una última visita al hospital para preguntar por el estado de Michael. El destino, con su peculiar sentido de la oportunidad, había elegido precisamente ese día para reunirlos. Mientras ella se dirigía hacia la recepción, Michael salía de una consulta de seguimiento. Sus miradas se cruzaron en el vestíbulo principal y algo en el ambiente cambió sutilmente. Michael la reconoció al instante. No por haberla visto antes, sino por las descripciones de las enfermeras y una inexplicable sensación de familiaridad. Se acercó a ella con paso decidido, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Eres tú quien me encontró aquella noche?, preguntó con una mezcla de curiosidad y gratitud en su voz. Emily, sorprendida por el encuentro repentino, asintió nerviosamente. Sus manos jugueteaban con el asa de su bolso mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. En realidad fue Buddy quien te encontró, respondió, sin pensar en las implicaciones de mencionar al perro. Los ojos de Michael se iluminaron al escuchar ese nombre. ¿Buddy, un labrador color miel con una mancha blanca en el pecho?, preguntó Michael, con una emoción apenas contenida en su voz. Emily sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La descripción coincidía exactamente con el perro que había estado cuidando durante las últimas semanas. La realización la golpeó como una ola. Buddy no era un perro callejero, era la mascota de Michael. La conversación que siguió fue una mezcla de explicaciones apresuradas y disculpas por parte de Emily. Le contó cómo había encontrado a Buddy aquella noche, desesperado por conseguir ayuda para su dueño, y cómo había decidido llevarlo a casa pensando que era un perro sin hogar. Michael escuchaba con atención, cada palabra revelando más sobre la mujer que, sin saberlo, había cambiado el curso de su vida. ¿Podría ver a Buddy?, preguntó Michael con una mezcla de anhelo y esperanza en su voz. Emily asintió inmediatamente, aunque una parte de ella sentía una punzada de tristeza ante la idea de separarse del perro que se había convertido en su compañero durante esas semanas difíciles. El camino hacia el apartamento de Emily estuvo lleno de conversaciones que fluían naturalmente, como si se conocieran de toda la vida. Michael le contó sobre su trabajo como arquitecto, y Emily compartió sus luchas por encontrar empleo en la ciudad. Había una comodidad inexplicable entre ellos, como si el destino hubiera estado esperando este momento. Al llegar al edificio, Emily notó cómo Michael observaba el entorno con interés profesional. Su mirada se detuvo en los detalles arquitectónicos del viejo edificio, y ella se sintió repentinamente consciente de la modestia de su hogar. Sin embargo,
La reacción de Michael fue de genuino aprecio por los elementos clásicos de la construcción. El momento del reencuentro entre Michael y Buddy fue emotivo. El perro, al ver a su dueño, comenzó a ladrar y saltar de alegría, moviendo la cola con tanta fuerza que parecía que se le iba a desprender. Michael se arrodilló para abrazar a su fiel amigo, mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Emily observaba la escena desde un rincón, con una mezcla de alegría y melancolía. Durante la siguiente hora, compartieron un café mientras Michael les contaba a Emily y a Buddy la historia de cómo se habían conocido él y el perro. Lo había adoptado de un refugio 3 años atrás y desde entonces se habían vuelto inseparables. Sin embargo, cuando Emily preguntó sobre lo sucedido la noche del incidente, notó cómo la expresión de Michael se ensombrecía ligeramente. «Es extraño», admitió Michael. «Mis recuerdos de esa noche son confusos. Recuerdo una discusión, palabras airadas, pero todo es como un rompecabezas al que le faltan piezas». Emily escuchaba atentamente, notando la frustración en su voz. Había algo más en esta historia, algo que aún no salía a la luz. Mientras tanto, Buddy se movía entre ellos, alternando su atención entre ambos, como si entendiera perfectamente la importancia de ese momento. El perro parecía especialmente protector con Emily, algo que no pasó desapercibido para Michael. «Parece que has ganado su corazón», comentó con una sonrisa cálida. La tarde avanzaba y la luz del sol comenzaba a cambiar, pintando el pequeño apartamento con tonos dorados. Era hora de que Michael y Buddy se fueran, pero algo en el ambiente sugería que este no sería un adiós definitivo. Antes de partir, Michael se detuvo en la puerta y, con una mezcla de gratitud y algo más que no podía definir, invitó a Emily a cenar como agradecimiento por todo lo que había hecho. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que esta simple invitación sería el comienzo de una serie de eventos que desenredarían los misterios que rodeaban aquella noche fatídica. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Samantha Bennett recibía una llamada que la haría temblar de preocupación. La cena de agradecimiento se convirtió en un momento crucial para Emily y Michael. Él había elegido un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad, un lugar acogedor con manteles a cuadros y velas sobre las mesas. La conversación fluía naturalmente entre ellos como un río que encuentra su cauce natural. Emily notó que Michael tenía una forma particular de gesticular cuando hablaba de arquitectura. Sus ojos brillaban con pasión mientras describía los proyectos en los que había trabajado. Sin embargo, cuando la conversación se desviaba hacia su familia, especialmente hacia su hermana Samantha, su expresión cambiaba sutilmente, como si una nube pasara frente al sol. «Samantha y yo, nuestra relación es complicada», explicó Michael, jugueteando con su copa de vino. «Desde que nuestros padres nos dejaron la empresa familiar, las cosas han sido tensas». Emily escuchaba atentamente, percibiendo que había mucho más en esa historia de lo que Michael estaba dispuesto a compartir en ese momento. La velada continuó con un intercambio de historias personales. Emily le contó sobre su vida antes de llegar a la ciudad, sus sueños de trabajar en diseño gráfico y cómo la realidad económica la había obligado a postergar esas aspiraciones. Michael la escuchaba con genuino interés, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban su atención a los detalles. «¿Has considerado trabajar en una firma de arquitectura?», preguntó repentinamente Michael. «Tu formación en diseño gráfico podría ser muy valiosa para la presentación de proyectos». Los ojos de Emily se iluminaron ante la posibilidad, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Michael comenzó a vibrar insistentemente. Era Samantha. Michael se disculpó y se levantó para atender la llamada, mientras Emily observaba cómo su expresión se transformaba durante la conversación.
Cuando regresó a la mesa, algo había cambiado en su semblante. «Mi hermana quiere verme mañana en la oficina», explicó con un tono que mezclaba preocupación y resignación. «Dice que hay asuntos urgentes que debemos discutir sobre la empresa». Emily notó la tensión en su voz y por instinto extendió su mano sobre la mesa para tocar la suya en un gesto de apoyo. El contacto fue breve pero significativo. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, conscientes de la conexión que estaba creciendo entre ellos. El ruido del restaurante parecía desvanecerse, dejándolos en una burbuja de intimidad compartida. Mientras tanto, en su elegante oficina en el distrito financiero, Samantha Bennett caminaba nerviosamente de un lado a otro. Las noticias sobre la recuperación de Michael y su encuentro con Emily la habían alterado visiblemente. Su secretaria, observando a través de la puerta de cristal, nunca la había visto tan agitada. Samantha tomó su teléfono y marcó un número que parecía conocer de memoria. «Tenemos que hablar», susurró con urgencia. «Las cosas no salieron como planeamos». La persona al otro lado de la línea respondió algo que la hizo palidecer aún más. De vuelta en el restaurante, Emily y Michael compartían un postre mientras la conversación se desviaba hacia Buddy. «Es increíble cómo los perros pueden sentir cuando algo no está bien», comentó Michael, recordando la noche del incidente. «Buddy siempre ha sido muy protector conmigo, pero esa noche fue diferente». Emily asintió, recordando la desesperación del perro en el callejón. «Los animales tienen un sexto sentido para estas cosas», respondió, pensando en cómo Buddy había estado inquieto los días anteriores al despertar de Michael en el hospital. Al final de la noche, mientras caminaban juntos bajo las luces de la ciudad, Michael se detuvo repentinamente. «Emily», comenzó, su voz cargada de emoción, «hay algo que necesito decirte». Pero antes de que pudiera continuar, un mensaje en su teléfono lo interrumpió. Era otro mensaje de Samantha, esta vez más urgente. Emily notó la preocupación en su rostro, y aunque una parte de ella quería saber qué era lo que Michael iba a decirle, comprendió que ese no era el momento. Se despidieron con la promesa de volver a verse pronto, aunque ninguno de los dos podía imaginar cuán pronto sería ese encuentro. Mientras Emily regresaba a su apartamento, no podía dejar de pensar en los pequeños detalles que había notado durante la cena. La tensión en la voz de Michael al hablar de su hermana, la urgencia de los mensajes de Samantha y, sobre todo, esa sensación persistente de que había algo importante que aún no había sido revelado. En su habitación de hotel, Walter Grayson, el vecino de Michael, miraba fijamente su teléfono. La pantalla mostraba un mensaje sin leer de Samantha Bennett. Sus manos temblaban ligeramente mientras decidía si abrirlo o no, consciente de que su participación en esta historia era más profunda de lo que nadie sospechaba. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el clima presagiara los eventos que estaban por desarrollarse. Michael llegó temprano a las oficinas de la empresa familiar, un imponente edificio de cristal y acero que se elevaba en el corazón del distrito financiero. El lobby, con sus suelos de mármol y paredes revestidas de madera oscura, resonaba con sus pasos mientras se dirigía hacia los elevadores. Samantha lo esperaba en su oficina del último piso, una habitación espaciosa con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Su hermana estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo nublado. Al escuchar la puerta, se giró lentamente y Michael notó algo diferente en su expresión, una mezcla de nerviosismo y determinación que nunca antes había visto en ella. «Michael, tenemos que hablar sobre el futuro de la empresa», comenzó Samantha, su voz tensa pero controlada. «Las cosas han cambiado desde el incidente».
La manera en que pronunció la última palabra hizo que Michael se estremeciera involuntariamente. Había algo en su tono que no encajaba con la preocupación fraternal que pretendía mostrar. Mientras la reunión se desarrollaba, Emily estaba en su apartamento preparándose para otra entrevista de trabajo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la cena de la noche anterior y en la forma abrupta en que había terminado. Algo en su interior le decía que Michael estaba en una situación complicada, aunque no podía precisar exactamente qué era. De vuelta en la oficina, la discusión entre los hermanos Bennett se intensificaba. «El testamento de papá es muy claro», argumentaba Samantha, su voz cada vez más agitada. «La empresa debe ser dirigida por ambos, pero en tu estado actual...» Michael la interrumpió, su paciencia agotándose. ¿Mi estado actual? ¿A qué te refieres exactamente? Fue entonces cuando Buddy, que había acompañado a Michael a la oficina, comenzó a comportarse de manera extraña. El perro, que había estado tranquilo hasta ese momento, empezó a gruñir suavemente, sus ojos fijos en Samantha. Michael nunca había visto a su mascota actuar así, especialmente con su hermana, a quien conocía desde hacía años. El comportamiento de Buddy desencadenó algo en la memoria de Michael. Un recuerdo fragmentado de la noche del incidente comenzó a tomar forma. Una discusión acalorada, palabras amenazantes, el sonido de pasos acercándose por detrás. Y ahora, viendo la reacción de su perro, las piezas empezaban a encajar de una manera inquietante. Samantha notó el cambio en la expresión de su hermano y dio un paso atrás, su compostura comenzando a resquebrajarse. «Michael, sé razonable», intentó continuar, pero su voz temblaba ligeramente. «La empresa necesita un liderazgo estable y después de tu... accidente», interrumpió Michael, su voz cargada de una nueva comprensión. «Es curioso que lo llames así, Samantha, especialmente cuando ni siquiera estabas allí. ¿O sí?» El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave gruñido de Buddy. En ese momento, Walter Grayson, quien supuestamente estaba en un viaje de negocios, fue visto entrando al edificio por una de las cámaras de seguridad. Su presencia inesperada añadía otra pieza al complejo rompecabezas que Michael estaba comenzando a armar. Emily, mientras tanto, había terminado su entrevista y decidió dar un paseo para despejar su mente. Sus pasos la llevaron, casi inconscientemente, hacia el edificio donde Michael le había mencionado que trabajaba. Mientras observaba la imponente estructura, notó un movimiento inusual en la entrada. Un hombre que le resultaba familiar entraba apresuradamente. Le tomó unos segundos reconocerlo. Era el vecino de Michael, el mismo que había actuado de manera tan sospechosa cuando le preguntaron por Buddy. En la oficina, la tensión alcanzaba su punto máximo. Samantha intentaba mantener el control de la situación, pero cada palabra que pronunciaba parecía hundirla más profundamente en su propia trampa. «Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la empresa, por el legado de nuestra familia», insistía, pero sus argumentos sonaban cada vez más huecos. Michael, con Buddy fielmente a su lado, comenzaba a ver el panorama completo con una claridad dolorosa. Los fragmentos de memoria, el comportamiento de su hermana, la presencia de Walter, todo comenzaba a formar un patrón que no podía ignorar. Sin embargo, antes de que pudiera confrontar a Samantha con sus sospechas, la puerta de la oficina se abrió repentinamente. La persona que entró no era otra que Emily, quien, siguiendo su instinto, había decidido subir al edificio. Su aparición inesperada provocó reacciones muy diferentes en los presentes. Sorpresa en Michael, confusión en Buddy y algo muy cercano al pánico en él. El silencio que siguió a la entrada de Emily fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. La oficina, con sus amplios ventanales y su decoración moderna, parecía contener el aliento mientras los presentes se miraban entre sí.
Buddy, sin embargo, rompió la tensión corriendo hacia Emily, moviendo la cola alegremente, como si su presencia fuera exactamente lo que la situación necesitaba. Emily. Michael pronunció su nombre con una mezcla de sorpresa y alivio. Samantha, por su parte, había palidecido visiblemente, sus manos aferrándose al borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. La reacción de su hermana no pasó desapercibida para Michael, quien comenzaba a atar cabos sueltos en su mente. «Lo siento, yo... vi entrar al señor Grayson y algo me dijo que debía subir», explicó Emily, sintiendo la tensión en el ambiente. «¿Interrumpo algo importante?». Su pregunta quedó flotando en el aire cuando Walter Grayson apareció en la puerta detrás de ella. Su rostro, una máscara de sorpresa y preocupación. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Walter, su voz traicionando un nerviosismo inusual. Buddy, al escuchar su voz, cambió inmediatamente su comportamiento, colocándose entre Emily y Walter, su postura protectora y alerta. Michael observó la reacción de su perro con creciente interés. Buddy siempre había sido un excelente juez de carácter. «Eso mismo me pregunto yo», intervino Samantha intentando recuperar el control de la situación. «Esta es una reunión privada familiar». Sin embargo, había algo en su tono, una nota de pánico apenas contenido, que llamó la atención de todos los presentes. Michael, quien había estado observando silenciosamente las reacciones de cada uno, dio un paso adelante. «No, Emily debe quedarse», dijo con firmeza. «De hecho, su presencia aquí podría ser providencial». Se giró hacia su hermana, sus ojos fijos en ella. «¿No es así, Samantha? ¿No tienes algo que explicar sobre la noche del incidente?». El rostro de Samantha se transformó, como si una máscara se hubiera deslizado de él. «No sé de qué estás hablando», intentó defenderse, pero su voz temblaba. Walter, desde su posición cerca de la puerta, comenzó a moverse nerviosamente, sus ojos saltando entre Samantha y Michael. «Es curioso», continuó Michael, su voz tranquila pero firme, «cómo Buddy reacciona ante ciertas personas. Nunca le había gruñido a nadie de la familia hasta hoy, Samantha, y su comportamiento con Walter es como si reconociera algo en ustedes dos». Emily, quien había permanecido en silencio, recordó súbitamente algo importante. «La noche que encontré a Michael», intervino, «Buddy estaba desesperado, pero no asustado. Era como si conociera a quien le había hecho daño a su dueño». Las palabras de Emily cayeron como una bomba en la habitación. Samantha se dejó caer en su silla, mientras Walter daba un paso hacia atrás, acercándose instintivamente a la puerta. Buddy mantuvo su posición protectora, sus ojos moviéndose entre ambos sospechosos. «Todo fue idea tuya, ¿verdad, Samantha?», preguntó Michael, piezas de memoria encajando finalmente en su lugar. «La empresa, la herencia, el control total. ¿Qué le prometiste a Walter para que te ayudara?». El silencio que siguió fue roto por un sollozo ahogado de Samantha. «No lo entiendes», comenzó, su voz quebrándose. «La empresa estaba en problemas. Necesitábamos tomar decisiones drásticas. Tú siempre fuiste demasiado conservador, demasiado cauteloso. Con el control total podría haber salvado el legado de papá». Walter, viendo que todo se desmoronaba, intentó escapar, pero Buddy fue más rápido, bloqueando su camino hacia la puerta. Emily, actuando por instinto, se acercó al teléfono de la oficina, su mano descansando sobre el auricular en una clara advertencia. ¿Salvarlo? La voz de Michael estaba cargada de incredulidad y dolor. ¿Planeando un ataque contra tu propio hermano? ¿Ese es tu concepto de salvar el legado familiar? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Samantha ahora, su fachada de control completamente destruida. «No debía suceder así», susurró. «Solo queríamos asustarte, hacer que renunciaras voluntariamente».
Pero las cosas se salieron de control. Emily observaba la escena con el corazón encogido, comprendiendo finalmente la magnitud de la traición que Michael estaba enfrentando. Buddy se mantenía alerta, su presencia una constante recordatoria de la lealtad verdadera en medio de la traición familiar. La verdad, como un río desbordado, comenzaba a arrasar con todo a su paso, revelando la profundidad de la conspiración y la fragilidad de los lazos familiares cuando el poder y la codicia entran en juego. En ese momento, nadie en la habitación podía imaginar cómo esta revelación cambiaría sus vidas para siempre. Rostro de Samantha Bennett. El silencio que siguió a la entrada de Emily fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. La oficina, con sus amplios ventanales y su decoración moderna, parecía contener el aliento mientras los presentes se miraban entre sí. Buddy, sin embargo, rompió la tensión corriendo hacia Emily, moviendo la cola alegremente, como si su presencia fuera exactamente lo que la situación necesitaba. Emily. Michael pronunció su nombre con una mezcla de sorpresa y alivio. Samantha, por su parte, había palidecido visiblemente, sus manos aferrándose al borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. La reacción de su hermana no pasó desapercibida para Michael, quien comenzaba a atar cabos sueltos en su mente. «Lo siento, yo vi entrar al señor Grayson y algo me dijo que debía subir», explicó Emily, sintiendo la tensión en el ambiente. «¿Interrumpo algo importante?». Su pregunta quedó flotando en el aire cuando Walter Grayson apareció en la puerta detrás de ella. Su rostro, una máscara de sorpresa y preocupación. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Walter, su voz traicionando un nerviosismo inusual. Buddy, al escuchar su voz, cambió inmediatamente su comportamiento, colocándose entre Emily y Walter, su postura protectora y alerta. Michael observó la reacción de su perro con creciente interés. Buddy siempre había sido un excelente juez de carácter. «Eso mismo me pregunto yo», intervino Samantha, intentando recuperar el control de la situación. «Esta es una reunión privada familiar». Sin embargo, había algo en su tono, una nota de pánico apenas contenido, que llamó la atención de todos los presentes. Michael, quien había estado observando silenciosamente las reacciones de cada uno, dio un paso adelante. «No, Emily debe quedarse», dijo con firmeza. «De hecho, su presencia aquí podría ser providencial». Se giró hacia su hermana, sus ojos fijos en ella. «¿No es así, Samantha? ¿No tienes algo que explicar sobre la noche del incidente?». El rostro de Samantha se transformó, como si una máscara se hubiera deslizado de él. «No sé de qué estás hablando», intentó defenderse, pero su voz temblaba. Walter, desde su posición cerca de la puerta, comenzó a moverse nerviosamente, sus ojos saltando entre Samantha y Michael. «Es curioso», continuó Michael, su voz tranquila pero firme, «cómo Buddy reacciona ante ciertas personas. Nunca le había gruñido a nadie de la familia hasta hoy, Samantha, y su comportamiento con Walter es como si reconociera algo en ustedes dos». Emily, quien había permanecido en silencio, recordó súbitamente algo importante. «La noche que encontré a Michael», intervino, «Buddy estaba desesperado, pero no asustado. Era como si conociera a quien le había hecho daño a su dueño». Las palabras de Emily cayeron como una bomba en la habitación. Samantha se dejó caer en su silla, mientras Walter daba un paso hacia atrás, acercándose instintivamente a la puerta. Buddy mantuvo su posición protectora, sus ojos moviéndose entre ambos sospechosos. «Todo fue idea tuya, ¿verdad, Samantha?», preguntó Michael, piezas de memoria encajando finalmente en su lugar. «La empresa, la herencia, el control total. ¿Qué le prometiste a Walter para que te ayudara?». El silencio que siguió
fue roto por un sollozo ahogado de Samantha. «No lo entiendes», comenzó, su voz quebrándose. «La empresa estaba en problemas. Necesitábamos tomar decisiones drásticas. Tú siempre fuiste demasiado conservador, demasiado cauteloso. Con el control total podría haber salvado el legado de papá». Walter, viendo que todo se desmoronaba, intentó escapar, pero Buddy fue más rápido, bloqueando su camino hacia la puerta. Emily, actuando por instinto, se acercó al teléfono de la oficina, su mano descansando sobre el auricular en una clara advertencia. ¿Salvarlo? La voz de Michael estaba cargada de incredulidad y dolor. ¿Planeando un ataque contra tu propio hermano? ¿Ese es tu concepto de salvar el legado familiar? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Samantha ahora, su fachada de control completamente destruida. «No debía suceder así», susurró. «Solo queríamos asustarte, hacer que renunciaras voluntariamente». Pero las cosas se salieron de control. Emily observaba la escena con el corazón encogido, comprendiendo finalmente la magnitud de la traición que Michael estaba enfrentando. Buddy se mantenía alerta, su presencia una constante recordatoria de la lealtad verdadera en medio de la traición familiar. La verdad, como un río desbordado, comenzaba a arrasar con todo a su paso, revelando la profundidad de la conspiración y la fragilidad de los lazos familiares cuando el poder y la codicia entran en juego. En ese momento, nadie en la habitación podía imaginar cómo esta revelación cambiaría sus vidas para siempre. Las horas que siguieron a las revelaciones en la oficina transcurrieron como en una nebulosa. Michael había llamado a los abogados de la empresa, mientras Emily permanecía a su lado, proporcionando un apoyo silencioso, pero fundamental. Samantha y Walter fueron escoltados a diferentes salas de conferencias, donde tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. En medio del caos administrativo y legal que se desató, Buddy no se separó ni un momento de Michael y Emily. El perro parecía entender la importancia de su presencia, alternando su atención entre ambos, como si quisiera asegurarse de que estaban bien. «No puedo creer que mi propia hermana...» Michael dejó la frase inconclusa, sentado en su oficina mientras la tarde caía sobre la ciudad. Emily, quien había decidido quedarse a pesar de que su presencia ya no era necesaria, le acercó una taza de café. «A veces las personas que más queremos son las que más pueden herirnos», respondió suavemente. Samantha, en una sala separada, había confesado todo. La empresa, aunque sólida, enfrentaba decisiones cruciales sobre su futuro. La visión conservadora de Michael chocaba con los planes expansionistas de su hermana. En su desesperación por tomar el control total, había convencido a Walter, quien tenía problemas financieros, para que la ayudara en su plan. «Señor Bennett», interrumpió la secretaria desde la puerta, «los abogados necesitan su firma en algunos documentos». Michael asintió cansadamente, pero antes de levantarse, miró a Emily. «¿Te quedarías? No quiero enfrentar esto solo». La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Emily se encogiera. Mientras Michael atendía los asuntos legales, Emily reflexionaba sobre cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas, era una mujer desempleada que había encontrado a un hombre herido en un callejón. Ahora estaba en medio de una situación que parecía sacada de una novela. Buddy se acercó a ella y apoyó su cabeza en su regazo, como si sintiera su inquietud. Emily acarició suavemente su pelaje, recordando las noches en que el perro había sido su único consuelo. «Eres un héroe, ¿sabes?», le susurró. «Si no fuera por ti, quién sabe qué hubiera pasado». Al caer la noche, cuando finalmente pudieron salir del edificio, la ciudad parecía diferente.
Las luces nocturnas brillaban con una intensidad particular, como si el mundo quisiera recordarles que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz. «No puedo volver a mi apartamento esta noche», dijo Michael mientras caminaban. «Hay demasiados recuerdos, demasiadas preguntas». Emily lo miró, comprendiendo perfectamente ese sentimiento de desarraigo. Sin pensarlo dos veces, le ofreció su sofá. No es muy lujoso, pero es tranquilo, y Buddy ya conoce el lugar. La sonrisa que Michael le dio en respuesta fue la primera genuina desde las revelaciones de la tarde. «Gracias, Emily. No solo por esto, sino por todo. Por salvarme aquella noche, por cuidar de Buddy, por estar aquí hoy». En el pequeño apartamento de Emily, la normalidad de las acciones cotidianas, preparar té, buscar mantas extra, acomodar almohadas, proporcionaba un extraño consuelo. Buddy se movía entre ellos, como un guardián silencioso, manteniéndolos unidos en ese momento de vulnerabilidad compartida. «¿Sabes?», dijo Michael mientras se sentaban en la pequeña sala. «Cuando desperté en el hospital y me hablaron de una mujer misteriosa que me visitaba, nunca imaginé que terminaría así». Emily sonrió, sosteniendo su taza de té. «La vida tiene una forma curiosa de unir a las personas». A través de la ventana podían ver las luces de la ciudad parpadeando como estrellas terrenales. El silencio entre ellos no era incómodo, sino reconfortante, lleno de comprensión mutua y algo más que comenzaba a florecer. «Emily», Michael habló después de un largo momento, «cuando todo esto se calme, cuando las cosas se estabilicen, ¿te gustaría...?» No necesitó terminar la frase. La forma en que Emily lo miró, con una mezcla de esperanza y ternura, fue respuesta suficiente. Buddy, acostado entre ellos, movió la cola suavemente como aprobando ese momento de conexión. En medio de la tormenta que había sacudido el mundo de Michael, había encontrado un puerto seguro en la persona menos esperada, gracias a la lealtad inquebrantable de un perro y los giros inesperados del destino. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de reuniones legales y decisiones empresariales. Michael, con el apoyo constante de Emily y la presencia reconfortante de Buddy, enfrentaba cada desafío con una renovada determinación. La empresa necesitaba reestructurarse y las consecuencias de las acciones de Samantha requerían decisiones difíciles, pero necesarias. Una mañana, mientras revisaban documentos en la oficina de Michael, Emily notó algo interesante en los archivos de la empresa. Su experiencia en diseño gráfico le permitió ver potencial donde otros solo veían números y reportes. «Michael, ¿has considerado modernizar la imagen corporativa? Podría ser un buen momento para un nuevo comienzo». La sugerencia de Emily despertó algo en Michael. Se dio cuenta de que, en medio de la crisis, había una oportunidad para reinventar no solo la empresa, sino también su propia vida. «¿Te gustaría trabajar en eso?», preguntó, sus ojos brillando con entusiasmo. «Tu perspectiva fresca es exactamente lo que necesitamos». Emily se sorprendió ante la propuesta. «¿Yo? Pero apenas tengo experiencia». Michael la interrumpió suavemente. «Tienes talento, visión y, lo más importante, integridad. La experiencia se adquiere con el tiempo, pero esas cualidades son innatas». Buddy, quien descansaba en su nueva cama en la esquina de la oficina, levantó la cabeza y movió la cola, como si quisiera dar su aprobación a la idea. El perro se había adaptado perfectamente a la nueva rutina, dividiendo su tiempo entre el apartamento de Emily y la oficina. La transformación de la empresa comenzó gradualmente. Emily aportó ideas frescas y una nueva perspectiva que revitalizó proyectos estancados. Su presencia en la oficina trajo un aire de cambio positivo que los empleados notaron y apreciaron. Michael, por su parte, descubrió que trabajar junto a ella hacía que incluso los días más difíciles fueran más llevaderos. Una tarde, mientras revisaban propuestas de diseño, la conversación tomó un giro más personal.
¿Sabes?, comenzó Michael. Antes del incidente la empresa era mi única prioridad. Ahora me doy cuenta de que hay cosas más importantes. Miró significativamente a Emily, quien sintió que su corazón se aceleraba bajo su mirada. A veces necesitamos que la vida nos sacuda para ver lo que realmente importa, respondió ella, pensando en cómo sus propias prioridades habían cambiado desde aquella noche en el callejón. Buddy, como sintiendo el momento íntimo, se acercó y colocó su cabeza entre ellos, provocando risas que aligeraron el ambiente. La relación entre Emily y Michael fue evolucionando naturalmente, como si siguiera un camino predestinado. Las cenas de trabajo se convirtieron en cenas personales, las conversaciones profesionales dieron paso a charlas más íntimas, y los momentos compartidos se volvieron cada vez más preciosos. Una noche, mientras paseaban a Buddy por el parque cercano a la oficina, Michael se detuvo bajo un árbol iluminado por farolas. «Emily», comenzó, su voz suave pero segura, «estos últimos meses han sido los más difíciles y a la vez los más significativos de mi vida, y tú has sido fundamental en todo esto». Emily lo miró, sintiendo que el momento era especial. Buddy se sentó tranquilamente junto a ellos como un testigo silencioso de lo que estaba por venir. «Michael», susurró ella, pero él continuó. «No solo salvaste mi vida aquella noche, has estado salvándome cada día desde entonces, mostrándome que hay segundas oportunidades, que el amor puede surgir en los momentos más inesperados». Las palabras de Michael resonaron en el corazón de Emily. La ciudad bullía a su alrededor, pero en ese momento solo existían ellos tres, un hombre que había encontrado su camino de regreso a la luz, una mujer que había descubierto su verdadero propósito y un perro fiel que los había unido contra todo pronóstico. La vida nos puso en el mismo camino por una razón, continuó Michael, tomando las manos de Emily entre las suyas. «Y quiero seguir recorriendo ese camino contigo, si me lo permites». Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y amor que Emily nunca había visto antes. En ese momento, bajo las estrellas y con Buddy como testigo, Emily comprendió que el destino a veces toma caminos inexplicables para llevarnos exactamente donde debemos estar. Su respuesta no necesitó palabras. Su sonrisa y las lágrimas de felicidad en sus ojos fueron más elocuentes que cualquier discurso. Buddy, sintiendo la importancia del momento, se levantó y apoyó su cabeza contra sus manos unidas, como dando su bendición a esta nueva etapa que comenzaba. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores del amor, la lealtad y la esperanza renovada. La primavera había llegado a la ciudad, trayendo consigo una sensación de renovación que se reflejaba en cada aspecto de la vida de Michael y Emily. La empresa florecía bajo su liderazgo conjunto con una nueva imagen corporativa que Emily había diseñado y que representaba perfectamente la transformación que habían experimentado. Una mañana soleada, mientras Emily organizaba su nueva oficina, ahora era la directora de imagen y comunicación de la empresa, recibió una carta inesperada. El sobre contenía el membrete de un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad y la remitente era Samantha Bennett. «Michael», llamó Emily suavemente, sosteniendo la carta en sus manos. Él levantó la vista de sus documentos y al ver el sobre, su expresión se tornó seria. Buddy, que dormitaba cerca de la ventana, se acercó a ellos, sintiendo el cambio en el ambiente. La carta era una solicitud de Samantha para reunirse con su hermano. Había pasado los últimos meses en terapia, enfrentando sus problemas y trabajando en sí misma. Las palabras en el papel transmitían arrepentimiento sincero y un profundo deseo de reconciliación. «No sé si estoy listo», confesó Michael, su voz cargada de emociones contradictorias. Emily se acercó y tomó su mano.
El perdón no es algo que debas apresurarte a dar, le dijo suavemente, pero quizás escucharla sea un paso necesario para tu propia sanación. Después de varios días de reflexión, Michael decidió acceder a la reunión. Emily se ofreció a acompañarlo, pero él sentía que era algo que debía enfrentar solo. Sin embargo, insistió en llevar a Buddy consigo, encontrando confort en la presencia leal del perro. El centro de rehabilitación era un lugar tranquilo, rodeado de jardines bien cuidados. Samantha esperaba en una sala luminosa, muy diferente de la mujer elegante y controladora que solía ser. Su rostro mostraba las marcas del arrepentimiento y la reflexión profunda. «Michael», susurró ella al verlo, sus ojos llenándose de lágrimas. Buddy, que antes había mostrado hostilidad hacia ella, esta vez se mantuvo tranquilo, como si percibiera el cambio en su energía. «Gracias por venir». La conversación que siguió fue difícil pero necesaria. Samantha explicó cómo la presión por mantener el legado familiar, combinada con sus propias inseguridades y ambiciones, la había llevado por un camino oscuro. «No busco justificar mis acciones», dijo con voz temblorosa. «Solo quiero que entiendas cuánto lo lamento y cómo cada día trabajo para ser una mejor persona». Michael escuchó en silencio, dejando que las palabras de su hermana penetraran las capas de dolor y desconfianza que se habían acumulado. Buddy, sentado entre ellos, movía ocasionalmente la cola, como si aprobara este momento de honestidad y vulnerabilidad compartida. «La empresa era importante para mí», continuó Samantha, «pero perdí de vista lo que realmente importaba: la familia, la integridad, el amor». Sus ojos se posaron en Buddy. «Tu perro vio a través de mí cuando ni yo misma podía ver en qué me había convertido». Mientras Samantha hablaba, Michael recordó las palabras de Emily sobre el poder sanador del perdón. No se trataba de olvidar lo sucedido, sino de liberarse del peso del rencor y permitir que la vida siguiera su curso. «No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes», dijo finalmente Michael, «pero estoy dispuesto a intentar construir algo nuevo, algo mejor». Samantha asintió, comprendiendo que esta era una oportunidad que no merecía, pero que agradeció profundamente. Al salir del centro, Michael se sentía más ligero, como si hubiera dejado atrás una carga que no sabía que llevaba. Buddy caminaba a su lado, su presencia una constante reconfortante en medio de los cambios. En el camino de regreso, Michael se detuvo en una joyería. Había estado pensando en dar este paso durante semanas, y después de la conversación con su hermana, sentía que era el momento perfecto. Mientras elegía un anillo, pensaba en cómo la vida había tejido su historia. Un encuentro fortuito en un callejón oscuro, la lealtad inquebrantable de un perro y el amor inesperado que había florecido en medio de la adversidad. Esa noche, al regresar a casa, Emily lo esperaba con una cena preparada. El pequeño apartamento que ahora compartían se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas, amor y planes para el futuro. Buddy los observaba desde su lugar favorito junto a la ventana, como el guardián silencioso de su felicidad. El atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, cuando Michael llevó a Emily a aquel parque donde habían compartido tantos momentos especiales. Buddy trotaba alegremente junto a ellos, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El lugar estaba tranquilo, con solo el suave murmullo de las hojas mecidas por la brisa primaveral. Michael había planeado todo cuidadosamente. La pequeña caja de terciopelo en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada, pero su corazón estaba ligero y seguro. Habían recorrido un largo camino desde aquella noche en el callejón y cada paso los había llevado a este momento. «Emily», comenzó deteniéndose junto a su árbol favorito, «¿recuerdas la primera vez que nos vimos en el hospital?» Ella sonrió, recordando aquel encuentro nervioso. «¿Cómo olvidarlo?»,
Estaba tan preocupada de que pensaras que era una intrusa. Fuiste todo lo contrario, respondió Michael tomando sus manos entre las suyas. Fuiste mi salvación en más formas de las que puedas imaginar. No solo me salvaste la vida aquella noche, sino que me mostraste un nuevo camino, una nueva forma de ver el mundo. Buddy se sentó junto a ellos, su cola moviéndose suavemente contra el césped. El perro, que había sido el catalizador de su encuentro, ahora era testigo silencioso de este momento crucial. La vida nos puso en el mismo camino por una razón, continuó Michael, su voz temblando ligeramente por la emoción. Y cada día agradezco esa coincidencia del destino que te llevó a ese callejón, que te hizo escuchar a Buddy, que te movió a ayudar a un extraño. Emily sentía que su corazón latía cada vez más rápido, mientras las lágrimas comenzaban a asomar a sus ojos. Michael soltó una de sus manos para alcanzar algo en su bolsillo y al hacerlo, se arrodilló frente a ella. Emily Harper dijo, abriendo la pequeña caja que contenía un hermoso anillo, ¿me harías el honor de compartir el resto de nuestros días juntos? ¿De construir una vida llena de amor, confianza y aventuras, con Buddy como nuestro guardián fiel? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Emily, mientras asentía, incapaz de formar palabras por la emoción. Sí, logró susurrar finalmente, 1000 veces sí. Michael deslizó el anillo en su dedo y cuando se levantó para besarla, Buddy ladró alegremente, como dando su bendición. La noticia de su compromiso fue recibida con alegría por todos en la empresa. La transformación que habían logrado juntos era evidente, no solo en los números y el éxito comercial, sino en el ambiente de trabajo, en la energía renovada que se sentía en cada pasillo. Samantha, quien continuaba su proceso de rehabilitación, fue una de las primeras en felicitarlos. Su mensaje, sincero y emotivo, hablaba de segundas oportunidades y del poder transformador del amor verdadero. La relación entre los hermanos Bennett, aunque diferente de lo que había sido, comenzaba a sanar gradualmente. La boda se celebró en un hermoso jardín, con Buddy como el padrino más especial que podían tener. El perro, elegante con su pajarita, caminó orgullosamente por el pasillo llevando los anillos. Los invitados sonreían al ver cómo el fiel animal había sido parte integral de esta historia de amor. Durante la ceremonia, mientras intercambiaban votos, Emily y Michael recordaron todo el camino recorrido. Las dificultades enfrentadas no habían hecho más que fortalecer su vínculo y cada obstáculo superado había sido un peldaño más en la escalera hacia su felicidad. El amor verdadero, dijo Emily en sus votos, no es solo sobre los momentos felices. Es sobre estar ahí en las noches oscuras, es sobre confiar cuando todo parece perdido, es sobre ver la bondad en el otro, incluso cuando el mundo parece conspirar en contra. Michael, sosteniendo sus manos, respondió, Tú me enseñaste que la vida puede sorprendernos de las formas más inesperadas, que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y que el amor, cuando es verdadero, puede sanar cualquier herida. Buddy, sentado junto a ellos, los miraba con esos ojos sabios que parecían entender cada palabra. Él había sido el arquitecto silencioso de esta historia, el ángel guardián que había unido dos almas destinadas a encontrarse. La recepción fue una celebración de amor, perdón y nuevos comienzos. Samantha, quien había recibido un permiso especial para asistir, compartió un emotivo momento con los novios, simbolizando la reconciliación y la esperanza de un futuro mejor. Mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, con Buddy vigilante desde un costado de la pista, Emily y Michael sabían que su historia era más que un simple cuento de amor. Era un testimonio del poder de la lealtad, de la capacidad de perdonar y de cómo el destino puede usar a un fiel amigo de 4 patas para unir corazones destinados a estar juntos.
Queridos oyentes, esperamos que esta historia de amor, lealtad y redención los haya conmovido tanto como a nosotros. El viaje de Emily, Michael y el fiel Buddy nos recuerda que las segundas oportunidades existen y que el amor verdadero puede florecer en los momentos más inesperados. Para seguir disfrutando de historias igualmente cautivadoras, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. Además, nos encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. ¿Han tenido alguna vez un encuentro del destino que cambió sus vidas? ¿O quizás una mascota que, como Buddy, los ayudó a encontrar el amor? Los esperamos en la próxima historia.